Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio donde la idea es explorar, digamos, el universo de la música clásica en Chile y hoy tengo el honor de estar con el primer cuarteto que está en este canal, lo que es súper especial en realidad, que es el cuarteto Polaris. Y bueno, la idea es que vamos a conocer un poco la historia del cuarteto, su trabajo, el proceso creativo y por supuesto también la parte como más humana y conocer a las personas. Así que para empezar, me gustaría pedirles que se presenten, digamos, cada uno pueda decir pues, su nombre y qué tocan. Ya. Ya, Antonio. Ah, sí, porque como que uno no sabe quién va a hablar, es un poco azaroso. Muchas gracias por la invitación, como cuarteto estamos súper agradecidos y muy felices de estar acá. Bueno, yo soy violinista, una de las violinistas del cuarteto junto con Cami hacemos ahí Violin Power. Ya, Eh, es Antonia Payacán, yo soy de San Antonio, resido en Viña y soy parte de este cuarteto desde que se hizo, desde que se fundó el año pasado. Ya cumplimos un año de nuestra formación, se ha pasado súper rápido. Y bueno, esa es mi función musical dentro de esta hermosa agrupación. ya, fantástico, gracias. Camila, Hola, bueno, yo como dijo la Anto, yo soy Camila Díaz, soy la otra violinista del cuarteto. Yo soy de La Serena, pero resido también acá en Viña y eso, también parte del cuarteto desde el año pasado. Hola, yo soy Matías Fernández, violista del cuarteto, ya. la única incorporación un poco posterior. Yo entré ahora hace un par de meses Ah, ok, y ok. bueno, estoy encargado de la viola, este corazón, el centro de este cuarteto, uniendo cositas ahí musicalmente por lo menos. Interesante, interesante. Soy también de San Antonio, pero también residente en Viña. Hace ya varios años eh, estudié en la Católica Ah, perfecto. Yo me de quiero Valparaíso. quiero puro ir a Viña. Hace rato que quiero ir a Santiago, pero el clásico, que todos nos queremos ir a la playa. Es agradable. Sí, ya, bacán. Hola, hola. Yo soy Ana Leiva, soy la estilista del cuarteto y también estoy desde el cuarteto cuando se fundó. Yo soy de Iquique, sí, el verdadero puerto. Ah, no, Ah, mentira. Mis ok. amigos de San Antonio los quiero. Eh, soy de Iquique, estudié en Santiago Ya. y ahora estoy viviendo bueno, en Valparaíso en realidad, hace un par de años y trabajando aquí en algunas instituciones musicales, colaborando con algunas instituciones culturales y con todo mi corazón puesto en este cuarteto que nos ha traído tantos momentos bellos. Entonces, bueno, la primera pregunta, y ahí ustedes pueden irme contestando, que son dos en una, en realidad, es ¿cómo nace el Cuarteto Polaris? O sea, ¿cómo nace y cuándo nace? ¿Cómo decidieron, digamos, a armar este proyecto? Yo creo que la Cami puede contestar esa pregunta. Bueno, ¿cómo nace el cuarteto? Pasa que yo el año pasado me vine a vivir a la quinta región, ¿Ya? a Viña. Y bueno, como músico obviamente es muy difícil también encontrar trabajo inmediatamente, como que hay que crear muchos círculos musicales, etcétera. Y a mí siempre me ha gustado la música de cámara, entonces siempre tenía ese bichito de querer llegar a tener como un cuarteto como profesional. Y me gustaba mucho la idea también de que fuera un cuarteto de mujeres en su inicio. Ok. Eh, y bueno, conocí a la Antonia en un festival en el sur y había tenido como la mejor impresión de ella como persona, como músico. Ya. También conocí a la Ana de la Católica en Santiago. Entonces ellas fueron como que, ya, les voy a preguntar si quieren hacer música. Y eso, y dijeron que sí al tiro. Ahí se formó aproximadamente, creo que vamos a cumplir ya un año, justo como el 2 de mayo, creo, desde que tuvimos nuestro primer ensayo. Sí, por el trabajo de ensamble
bueno, ahí vamos a profundizar un poquito más el tema de trabajar en grupo y con varias personas y ponerse de acuerdo tiene sus desafíos, me imagino. Oye, y la pregunta es, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Polaris? ¿De dónde nace el nombre? Ahí. Me voy a tomar la atribución de responder esta pregunta. Ok. Eh, Mira, la verdad, nunca es fácil colocarle nombre a nada. Yo Ah, siento que todo no. el proceso en que he estado bueno, se tiene que haber pasado también con este programa. No sé si es que cuando Uf, estuviste buscando un nombre, siempre es difícil como buscar algo que represente 100% al grupo, a todos, lo que haces, que se proyecte en el tiempo. claro, además no es solo difícil, sino que cuando después que te pediste 6 vueltas carnero y dijiste, este es el nombre, alguien lo tiene o alguien se le ocurrió y una lata y volver a empezar, ¿cachai? Claro, y sobre todo cuando tú estás partiendo, no sabes exactamente lo que viene, ¿no? No sabes, no tienes tan claro lo que viene a corto ni a largo plazo. Entonces, también está el tema de que si uno busca el registro de la marca, todo eso en un comienzo no lo sabes porque no tienes cómo manejarlo. Exacto. Pero lo que sí teníamos claro era que queríamos que fuese algo representativo de como las intenciones que teníamos al momento de juntarnos, porque como bien dijo Camila, estábamos con muchas ganas de hacer música de cámara, que es algo muy diferente a, por ejemplo, tocar en orquesta o incluso estudiar solo, solita en la casa. Es muy diferente, es realmente distinto. De hecho, bueno, nosotros en la universidad tenemos el ramo de música de cámara y ahí tienes un tiempo para armar un cuarteto o un trío, o tocar con piano. Pero claro, tú cumples con lo que se te exige y no necesariamente buscas como esta esencia que sí se provoca cuando tú tienes un grupo. Entonces queríamos que fuese algo representativo de la quinta región, primero pensamos, luego pensamos en algo que tuviera que ver con la naturaleza, algo que tuviera que ver con nosotros y finalmente llegamos al nombre de Polaris, porque Polaris es una estrella, ¿ya? Es el nombre de una estrella que guía a Decía, los navegantes. Y nosotros no conocíamos el nombre de Polaris, de hecho como que averiguamos, pero sí nos ha pasado que mucha gente nos dice así como Polaris, la estrella que guía, como que mucha gente la conocía. Para nosotros igual fue una sorpresa, una linda sorpresa, y finalmente sentimos bueno, fue el consenso, ¿no? Que la música nos guía. La música nos guía, este cuarteto mismo eh, nos guía como en el sentido de iluminarnos, ¿no? Como de darnos esa calidez de la semana. Así que fue unánime la decisión y lo quisimos dejar. Y además que no tuviese que ver necesariamente con música, ¿no? Tampoco queríamos eso, que fuese como un concepto musical, porque podría ser un poquito redundante y además ya hay mucho, ¿no? Ya hay muchos cuartetos que tienen esto. Entonces queríamos también innovar en ese aspecto. oye, ese es un punto bien importante el que comentas tú, ¿ah? Que es medio inevitable cuando piensas en su nombre a aludir a la música, porque claro, pues, en el fondo es como, ¿cachai? Ahora, claro, Cuarteto Polaris, de alguna manera siempre es como un nombre compuesto, pero mira, es interesante eso, cómo poder diferenciarse también. En la universidad no te enseñan mucho cómo vender lo que tú haces, venderlo entre comillas, digamos, pero poder difundirlo, cómo tú puedes difundirlo, cómo puedes generar cierta, porque de alguna manera, no sé, pues cuánto uno cobra por un concierto, por ejemplo, o dónde, o qué, todos esos caminos, yo creo que eso lo aprenden cuando tú empezás a tocar, ¿no? Claro, uno tiene a veces la experiencia de situaciones muy distintas a lo que estamos haciendo nosotros, porque ahora es un trabajo serio con respecto a lo musical. Siempre uno trata de ser lo más serio posible, pero pasa mucho que a veces uno tiene, no sé, necesitan para un evento, para un matrimonio, para una ceremonia, para algo, y lo necesito para pasado mañana, lo necesito, y uno lo hace y uno se maneja un poco más en ese ambiente, pero esto, claro, como dices tú, es una línea totalmente distinta donde la línea editorial va hacia la cultura, va hacia centros culturales, hacia la comunidad y mucho más hacia un ente privado que finalmente es lo que es esta otra instancia como de eventos. Pues entonces, claro, es toda una exploración que ahí está generándose de parte del cuarteto para poder culturalmente generar un impacto finalmente, generar algo en la comunidad y que no sea simplemente hacer música por hacer música, sino que poder llegar a la comunidad.
Oye, y ya que tú lo comentas, este tema es muy interesante y es como un poco la médula del tema de los músicos. Y es una opinión que le quiero preguntar a todos, en realidad, que cada uno me pueda decir. ¿Cómo se viven ustedes este desafío? Que en el fondo es una cosa es que ya yo estudio violín, viola o cello, etcétera, y después salgo al mundo y tengo que empezar a funcionar como me decía Antonia. O sea, es como, la pregunta es, ¿cómo se viven ustedes este desafío hoy día? Eh, bueno, yo pienso que para todos nosotros el desafío parte desde que uno toma el instrumento por primera vez, porque si te queda gustando, uno se enamora y te quedas ahí, cueste lo que cueste. O sea, es hermoso lo que hacemos, nosotros lo disfrutamos mucho y aunque haya que tener 3, 4, 5, 6 trabajos relacionados a la música para poder pagarse la vida, lo vamos a hacer. Eh, Afortunadamente todos nosotros tuvimos el apoyo de nuestras familias también. No siempre es así. Por lo tanto, tuvimos a la mamá, al papá, al tío, al abuelo que nos llevaba al ensayo, que nos iba a buscar, que decía, oye, pues ya practicar, o te ayudan a practicar, o no sé. Entonces siempre tuvimos como alguien o un equipo atrás también apoyándonos cada vez que teníamos que hacer lo que hacemos. Y después de que uno se titula, porque ya estamos todos nosotros titulados, el último en que se tituló fue el Mati, me parece, hace un poco de tiempo, uno queda así como, ya, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Como músicos clásicos uno empieza a trabajar muy chico en cancheos, como decía el Mati, que nosotros le decimos que son los matri, eventos, qué sé yo, cualquier cosa. Y después se van generando instancias más formales, más profesionales, en orquesta. Bueno, ahora tenemos este cuarteto que también es un cuarteto profesional, que está en vías de también ser algo que nos rente la vida. Eh, y aunque así no fuese, nosotros nos quedamos aquí hasta que nos muramos. O sea, es genial. Eh, y bueno, creo que es un gran desafío existir de la música en este país, sobre todo donde la cultura no está tan globalizada, ¿cierto? No se llegan muchos espacios. Es difícil que la gente quiera pagar, por ejemplo, por una entrada. Entonces, cuando uno empieza a cobrar por el trabajo, uno empieza a tener como un poquito de vergüenza, ¿cierto? Como de cuánto debería cobrar, no, esto es mucho, la gente no va a pagar. Y es bien difícil porque está todo relacionado a la autogestión. O sea, bueno, aquí nuestra manager máxima es la Ana, que es como nuestra gestora cultural del cuarteto. Ella manda correos, se consigue contactos y tengo este y este dato y hace hartos enlaces para que nosotros podamos también financiarnos en nuestras actividades dentro del año y también a lo largo del año en viajes, en perfeccionamientos. Hace poco estuvimos en Brasil, también necesitamos de ese dinero en algún momento para poder ir. Entonces sí, es como bien difícil, pero creo que a nosotros lo que más nos prima es la música. Cuando nos acordamos que está la música, es como ya, no importa. Lo cansados que estemos, igual nos juntamos a ensayar a las 9 de la mañana y después todos tenemos otros trabajos todo el resto del día y así. Yo creo que, bueno, también el hecho de haber estudiado la carrera de música, como haber invertido en una carrera universitaria de música, es como tirarse un poco a la piscina, pero muy en base a la importancia que nosotros también le damos a lo que hacemos. Pero lo has encontrado Eh, más difícil, por ejemplo, de lo que te imaginaste. ¿Cómo? Perdón. ¿Lo has encontrado más difícil de lo que pensaste o El hecho de salir claro, cuando al ya, mundo. cuando ya te titulaste y empezaste, fue más lo encontraste más duro, más frío o era más o menos lo que pensaba ahí? Porque bueno, hay La compañeros verdad que van contando, digamos. Sí, no, la verdad es que era algo que ya me imaginaba. La situación en Chile también uno la ve desde muy chico, o sea, hay como tres orquestas como importantes, digamos, en Chile. Entonces, claro, también uno está siempre mentalizado para irse también de Chile, a estudiar a otros lados, como que sí, uno se planifica mucho para eso, en realidad. Pero la verdad es que no me sorprende. Me gustaría que fuera distinto, obviamente. Tengo la esperanza de que en algún momento sea distinto. Tengo la esperanza también de que la música de cámara sea algo rentable acá, porque también no es algo como que esté inserto
como hace mucho tiempo en Chile, la música de cámara. Claro. Mira, definitivamente en la universidad no te enseñan cómo vender tu producto, porque finalmente eso es, ¿no? Muchas veces los músicos igual somos reacios a hablar un poquito de mercado, de Exacto. producto, de ventas, de marketing, porque en el fondo eh, el arte, ¿cierto? El arte es por el arte, ¿no? La música es el fin en sí misma, la cultura es el fin en sí mismo, Claro. y así nos enseñan y así tiene que ser, ¿verdad? Pero existen dos maneras de ver las cosas. La primera es que yo encerrada en mi estudio, acá que estudio en este, justo en este espacio, ¿Ya? nadie me va a conocer, nadie me va a contactar para clases ni para conciertos. Entonces, yo tengo que salir y tengo que mostrarme y tengo que ir con la vanguardia, que si la vanguardia es TikTok, lamentablemente me guste o no, si yo quiero vender, tengo que hacerme un TikTok, no hay de otra, ¿no? Si quiero que la gente conozca a Cuarteto Polaris, tenemos que hacer conciertos, no hay de otra. Pero en el momento donde tú estás haciendo la clase o en el momento donde tú estás haciendo el concierto, ese es el momento para plasmar la música por un fin en sí mismo, es el momento para plasmar la delicadeza o la sofisticación de lo que tú haces, ¿no? Pero no el proceso, porque si no, no se llega a ninguna parte. Eso es lo que un poquito igual hemos intentado hacer, como dice la Anto, parece que lo mencionó, que es difícil muchas veces colocar un precio para lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, la carrera de música, derechamente, de interpretación musical, es una carrera entre comillas nueva. No tiene la tradición, ni tiene el bagaje, ni la cultura social que tiene, por ejemplo, la carrera de leyes, ¿no? Que Exacto. todos nuestros presidentes prácticamente han sido abogados. Entonces, no es como que no toda la gente conozca un intérprete superior en violín. No, no, es que no es común. Por lo Exacto. tanto, las universidades entre ellas tampoco coordinan ciertas cosas, como por ejemplo, ¿cuál es el repertorio que tú tienes que ver en primer año de superior? No. Todos los violinistas en todas las instituciones tocan distintos repertorios, los chelistas lo mismo, me imagino que los violinistas diferentes, entonces no está Ah, estandarizado. Y no está estandarizado eso, y no están estandarizados los valores, no están estandarizados los sueldos mínimos o los valores mínimos por hora. Entonces es muy complejo salir y convencer a alguien de que la decisión que tú estás tomando o que el monto que tú le estás colocando a tu producto, digámoslo así, y en realidad suena muy feo, ¿no? Pero es eso, vale la pena, ¿no? Porque al final es algo etéreo, ¿no? El concierto termina y la música quedó ahí en el aire y no hay cómo agarrarlo, no hay cómo decir, mira, esto fue, te lo muestro, ¿no? Como que es algo de aquí y ahora, que además es algo muy difícil de conseguir, que la gente llegue al concierto y se concentre, están todos como contestando correo, WhatsApp, y se entiende porque el mundo va así, entonces cuesta mucho desconectarse, incluso uno mismo, como que siempre con el celular en el atril, tratando de estar aquí, pero allá, entonces cuesta, pero definitivamente creo que debiésemos también tener como una especie de conciencia interior. Creo que la música, lo que nosotros hacemos es tan, tan, tan difícil. La Cami lo decía, apostar por una carrera de música es tan difícil que creo que a lo que debiésemos caminar los músicos en el medio es no a hacer favores, tratar de no tocar gratis, bien. intentar no Entiendo. regalar tu trabajo y tus años de estudio. Por Lo que supuesto. nosotros hacemos, por ejemplo, lo hacemos porque estamos formando un nombre, y todo esto, todo lo que hemos hecho nos ha traído mucha retribución porque siento que lo hemos hecho muy estratégicamente. Hemos brindado conciertos a la comunidad y luego es la misma comunidad la que pide que exista y que se repita este espacio. Entonces, para nosotros eso es súper satisfactorio, ¿no? Pero no es lo mismo que tocar gratis, no es lo mismo que hacer un favor, no es lo mismo que regalar tu trabajo en el fondo. Exactamente. ¿No? Que un ingeniero no lo hace, ¿no? Un médico no va a sacar una muela porque se le pidieron por favor, ¿no? Eso no pasa. Y nosotros lo hacemos mucho, en el rubro es muy, 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 Exacto. muy común, ¿no? Es muy común. Lamentablemente, nosotros desde la TRIL es muy poquito lo que podemos hacer al respecto, porque las personas que están en los puestos de decisión son quienes tienen que generar políticas culturales que sean consistentes. Eso es fundamental. Nosotros siempre en los conciertos tratamos, por ejemplo, de conversar de, no sé, por ejemplo, estuvimos tocando un cuarteto de Mendelssohn, hablar de quién es Mendelssohn, por qué lo escribió para que la gente entienda, ¿no? Eso finalmente igual es acceso, porque estás haciéndole que tenga acceso a la información, pero real, ¿no? Al entendimiento. Porque la información por información no es acceso, ¿no? El acceso tampoco se concibe como que haya un ingreso especial para silla de ruedas. Entonces hay mucha, mucha
descoordinación entre las personas que tienen que hacer las políticas para que esto funcione, porque nosotros desde la TIL no somos los encargados. Si bien nosotros podemos especializarnos en temas de gestión cultural, organizacional, incluso de empresa, no es nuestro rol, o no debiese, ¿no? Todo lo que es redes sociales, traslado, catering, Claro. instalarse, luces, monitores, todo eso conlleva un gran equipo que las orquestas los tienen, y ni siquiera las orquestas, los Sí. elencos artísticos por lo general. Mm. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tiene un cuarteto de cuerdas, por ejemplo? El cuarteto de cuerdas es un elenco pequeñito, ¿cierto? Que reduce todas las voces de un coro o que puede reducir todas las voces de una orquesta, incluso como puede ser representativa por fila, ¿no? Y la mayoría de los compositores y compositoras de todas las épocas, hablamos del clasicismo en adelante para no involucrarme con lo que estaba antes, escribieron música original para violín uno, violín 2, viola y violonchelo, y a través de incluso la historia del cuarteto de cuerda tú puedes ir entendiendo la logística y las características y el paso de los periodos, porque existe mucho repertorio para cuarteto de cuerdas. Un Sí. cuarteto de cuerdas, por ejemplo, lo puedes colocar en un hospital a tocar Beethoven original, ¿no? No es un arreglo no, Beethoven, Exacto. en un jardín, en un teatro, en un museo, en la calle, ¿no? Pero una orquesta tú no la puedes llevar a un hospital porque no te cabe. No te cae. Entonces, un cuarteto de cuerda es como la unidad mínima, es como el núcleo de la célula, el cual tú, una ciudad, por ejemplo, como Viña o Valparaíso, o derechamente un gobierno regional, pudiese potenciar como un elenco principal y funciona como una primera piedra y funciona súper bien, porque como te digo, hay muchísimo repertorio, hay muchísima tradición envuelta en el cuarteto de cuerda, es decir, las universidades más prestigiosas tienen su cuarteto de cuerda. Por supuesto. Las municipalidades de Europa, ¿cierto? Los municipios tienen su cuarteto de cuerda y la gente lo sabe y acude a ellos porque generan una sensación de pertenencia. Cuando Pero tú por supuesto. le presentas a las personas puros elencos externos, eso no se presenta. ¿Qué ha sido lo más desafiante que le ha tocado tocar o interpretar, digamos, en términos de lo más gratificante, tal vez, Mm. como ensamble? Ya. Creo que, a ver, nosotros como cuarteto partimos con un repertorio bastante difícil Ya. para ser principiantes, como en nuestra formación, porque cada uno de nosotros ya había tocado como cuarteto, pero con otras personas. Ya. Y tener un cuarteto de cuerdas fijo es como tener una pareja. Entonces, aquí todos somos pareja, los cuatro somos como, nos tenemos que ir conociendo, sobre todo musicalmente, bueno, personalmente también. Yo al Mati lo conozco de hace como 15 años, no sé, ridículamente mucho tiempo. Tocamos juntos cuando éramos muy niños, entonces hay como muchos años detrás de tocar juntos. Eh, pero lo que voy es que cuando empezamos a estudiar, también nos tenemos que empezar a estudiar a nosotros, como cómo la Ana interpreta esto, cómo la Cami toca para ella, cómo es este forte o este piano, o cómo es su color. Cada uno tiene un color súper representativo, no, nadie toca el violín igual a otro, ni el cello, ni la viola. Entonces tenemos que encontrar un sonido en común que nuestros profes de enero le dijeron que era George, ¿cierto? Como que está el cuarteto de cuerdas, pues nosotros tenemos que pensar en George, en cuidar a George y en hacer que George crezca, ¿cierto? Que es nuestro sonido. Entonces, como Ok. decía, cuando partimos como cuarteto, escogimos dos obras súper fuertes. El cuarteto Sunrise de Haydn, Ya. algo súper transparente y también súper contrastante, digo, con Mendelssohn número 6, que era una obra súper oscura y mucho más densa. Bueno, era un cuarteto que Mendelssohn escribió cuando falleció su hermana Fanny, y de hecho fue la última obra que él compuso. Entonces tenía mucha pena. Ese cuarteto es muy profundo y técnicamente es muy difícil para las cuatro partes. Bueno, el Haydn igual es súper difícil para las cuatro partes, sobre todo el estilo, el clasicismo es algo súper difícil de conseguir porque hay que tratar de imaginarse cómo tocaban ellos en la época con esos instrumentos, ¿cierto? Porque ahora tenemos todos instrumentos modernos. Claro.
tan diferente con otras cuerdas, cierto, con materiales mucho más modernizados. Antes eran cuerdas de tripa, entonces Perdona, es pero otra eso realidad. ha hecho que los instrumentos suenen mejor o no necesariamente. ¿Qué cosa? Perdón. Que los materiales más modernos, entre comillas, hacen que el sonido, la característica del sonido sea mejor o no necesariamente. Yo no sé si diría que mejor, yo diría diferente. Porque actualmente todavía existen instrumentos barrocos o de la época que tienen cuerdas de tripa, hay fábricas que todavía hacen cuerdas de tripa para esos instrumentos, arcos barrocos que son más chiquititos, son más anchos, son más livianos, y uno escucha ese instrumento y dice, ah, estoy como en el 1600, ¿cierto? Y los instrumentos de ahora tienen cuerdas más tensas, suenan más fuertes, ¿cierto? Suenan un poco más directos, tienen un espacio de resonancia mucho más amplio que los instrumentos antiguos. Y bueno, con los instrumentos modernos es un poco más difícil hacer música antigua. Y creo que Haydn, personalmente, fue como de lo más difícil que tocamos, y Mendelssohn es mucho más virtuoso de mover más los dedos, de armonías más complejas también, Ya. es más rudo, pero creo que personalmente yo pondría a Haydn como lo más difícil que nos tocó tocar, por lo menos el año pasado. Y cuando alguien está desafinado, ¿cómo lo hacen? Tú le podés decir, oye, estáis desafinado. Bueno, en nuestro caso, afortunadamente, entre los cuatro nos llevamos súper bien, como que siento que los cuatro tienen como una energía perfecta para el grupo. Como cierta intensidad, cierto apaciguamiento, templanza, como que hay de todo y eso hace que entre los cuatro funcionemos súper. En los ensayos nosotros nos decimos todo, pero de una forma súper tranquila y así, de siempre pensando en la música y en el pro de que suene mejor, ¿cierto? Nunca va a ser como, oye, no, esto no, o esto sí, o te sale así, o nada que ver, ¿cachai? No, nunca. Siempre es como el pro de trabajar más como grupo y que suena cada vez mejor. A veces sí hay discrepancias, pero lo que siempre hacemos es probar. Siempre probamos las ideas de todos. Si uno tiene una idea contrastante con la del otro, se prueba y se prueban 800.000 ideas hasta que a todos nos convence una misma idea. Pero entre nosotros cuatro nos llevamos súper bien. Eso es como muy genial porque es difícil que se dé como de forma natural, ¿cierto? Y que se mantenga en el tiempo. Yo con Cami y Mati no trabajo solo en el cuarteto, también trabajamos juntos en la orquesta de cámara de la Cato en Valpo, entonces yo los veo muy seguido. Yo los veo en el cuarteto y después, de hecho, un mismo día los veo en la mañana en el cuarteto y en la tarde en la orquesta. Entonces, pasamos mucho tiempo juntos. La verdad es que dentro del ensayo no siento que nadie tenga como un rol más como prioritario que el otro. Siento que hemos sabido, de hecho desde el principio hemos sabido tener un ambiente bastante de respeto y como buscando constantemente como el respeto del uno al otro. Ya. Y lo que dijo Antonia en realidad es como cada uno tiene un papel importante en el cuarteto y cada uno tiene la libertad de proponer cosas. Somos todos profesionales, entonces como que toda nuestra opinión importa y hemos tratado de hacer que todas las opiniones importen. Entonces no te podría decir que alguien tiene como el liderazgo como de decir ya, esto se hace así, así, así en los ensayos porque la verdad es que no está, digamos. Todos tenemos como la misma importancia. Ah, qué bueno eso es bacán. Ahora, igual es súper divertido porque me imagino que ustedes deben hacerlo en la orquesta y entenderlo también, pero cada persona que elige un instrumento, por ejemplo, los violinistas tienen personalidades distintas a los chelistas, ¿sí o no? A la viola, a los que tocan vientos, por ejemplo, yo una vez conversaba con un Es chelista. verdad. Oh, me decía, los clarinetistas son súper fome, me decía, son súper fome. No, claro, y era como, en serio, sí, son callados, y no, y hay como de todo, pero me empezó a caracterizar a cada persona de la orquesta y me dio mucha risa. Y yo creo que eso pasa, ¿no? Sí, pasa. Pasa mucho, o sea, sí, totalmente. Yo voy buscando, o sea, mi pareja, por ejemplo, es chelista, igual Ya. que la y sí, o sea, hay cosas como similares, o sea, los chelistas son como más así, más calmados, pero al mismo tiempo como que ¡guau! Quieren como hacerlo todo, ¿cierto?
también tienen, dentro de la música misma, tienen el peso de ser los bajos, de ser como el soporte, Claro, la base de una casa. Y en la vida suelen ser así también. O sea, y por lo menos yo siento que dentro del cuarteto la Ani cumple ese rol como persona y como músico. O sea, dentro de la música, por supuesto, es nuestro Radier, y en el grupo también. O sea, como siempre es como la que impulsa, la que lleva, la que dice como, ya, pero démosle, aunque estemos todos mal o como sin la que energía. También. canaliza. Sí, sostiene mucho el grupo. Creo que La es que como algo calma muy también. característico. Oye, y claro, Mari decía algo súper importante, me acuerdo al principio, que era como el puente, ¿no? Este puente, no sé si te referías a un puente sonoro, me imagino sonoro, pero un puente así como de... A mí me encanta particularmente el sonido que tiene la viola. Oye, se me queda una pregunta con el tema, tú me dijiste que habían tocado este repertorio Haydn y Mendelssohn. ¿Le ha tocado trabajar con compositores chilenos o tocar obras de compositores chilenos? Me imagino que sí, pero ¿le ha tocado trabajar con compositores chilenos vivos, por ejemplo? Sí, no, que me dio mucha risa todo lo anterior, porque finalmente sí, como que existen estos como estereotipos por instrumentos, pero que finalmente se dan. Creo que ya es imposible, no, claro, por lo que dice Danto, porque tú funcionas de una manera en el cuarteto, o en la orquesta, o en lo que sea, y después no te puedes despojar de eso que llevas haciendo tantas horas, ¿no? Porque sigues como en el rol un poquito, como que eso cuesta un poquito a veces como perderse, pero sí, por ejemplo, en cuanto al administrativo, aquí igual nos repartimos las tareas, dando mucho de contestar correos, por ejemplo. El Mati igual nos ha ayudado en muchas cositas que son como muy prácticas, como cotizaciones. Entonces, la Cami es nuestra relacionadora pública, elegida popularmente, sin... No, pero eso, ¿no? Como que finalmente tratamos de igual de repartirnos ese tipo de labores. A mí me ha tocado un poquito estar como al frente de buscar espacios, cositas así, pero siempre con el apoyo de los chiquillos, porque finalmente somos uno, ¿no? Y lo que decía la Anto, como buscar ese sonido es lo mismo en el sonido y es lo mismo en el cuarteto y es lo mismo en los administrativos, como que en el fondo es una persona, es una persona y eso es lo que hay que buscar. Y Sí, respecto de... eso es me pareció súper interesante, como darle no sé, como aglutinarlo en eso, ¿no? El Sí, sonido, la personalidad que un poco es la personalidad del cuarteto, me imagino. y es increíble porque a veces va mutando. De hecho, por ejemplo, hemos retocado ciertas obras, como por ejemplo el cuarteto de Mendelssohn, que, claro, lo tocamos, es como muy característico porque lo tocamos al comienzo, así como primer ensayo, y ¿Ya? luego lo tocamos en Brasil, lo vamos a tocar acá nuevamente, ¿Ya? y claro, como que se ve cómo avanza, avanza no necesariamente queriendo decir que va hacia algo bueno, no, sí me refiero que muta, como que crece junto como crece el cuarteto. Como que madura, Entonces sí, claro. es súper interesante y es súper lindo también. A veces yo igual, y comparto absolutamente lo de la viola, o sea, yo envidio los pasajes que tiene la viola, hace unos pasajes preciosos, así como que se pasea entre la melodía, el acompañamiento, la segunda voz, una cosa envidiable. Sí, sí. Y tú, lo que habías mencionado después, no me acuerdo qué era. Sí, no, no, yo les preguntaba si habían trabajado alguna obra de un compositor Ah, chileno, sí, vivo mira, vivo. quisiera, quisiera que otra persona contestara esa pregunta, pero quiero acotar algo. Que pareciera que no es algo que se ha hablado derechamente, así como un tema, como un tópico, es algo como que está muy entre líneas, Ujú. pero todas las agrupaciones o los elencos de música de cámara buscamos, por lo general, tocar música chilena de compositores, ya sea actuales, vivos, o personas que hayan tenido un legado. A pesar de todo el tema que involucra los derechos, o todos estos permisos, o incluso el pago de muchas veces interpretar las obras, pero pareciera que estamos queriendo buscar una identidad, ¿no? No solamente como cuartetos o elencos, sino que como que queremos buscar una identidad, digámoslo, no sé si me gusta esta palabra, pero nacional, ¿no? Como Ya. una identidad de territorio, dejémoslo así, ¿no? Para no mezclarlo como con nacionalismo, ¿no? Pero sí como de territorio, de comunidad o de espacios, como que quisiéramos tener eso y como que todos los elencos caminamos para allá,
nosotros, por ejemplo, nunca le hemos hablado directamente de por qué tienes que tocar música chilena, ¿no? Sino que es algo que está en el aire, que todos lo sabemos, pero no se habla directamente de por qué, o por qué es importante incluir una obra latinoamericana. ¿Por qué? O sea, todos dicen, es súper importante, pero ¿por qué? O sea, yo sé que suena obvio, pero es importante colocar las cosas en palabras, ¿no? Contexto, claro, obvio. Y sí, estamos trabajando con una compositora que se llama Trinidad Winnet, que es de Valparaíso. Y Ya. ella nos compuso una obra que se llama en un inicio Un ocaso en Valparaíso, que la interpretamos en Brasil. Y ahora estamos preparando algo un poquito más grande con ella también. Y aquí quisiera pasar la palabra. Bueno, no sé mucho más que agregar sobre esa obra. La verdad es que ha sido un agrado y como, no sé si ha sido un orgullo, pero estamos súper felices en realidad de estar tocando algo y sobre todo una compositora de acá de la quinta región. Ya. Ujú. Ha sido un bonito trabajo, ha sido bonito que ella también quiera hacernos como una obra. Entonces, bueno, y también incluirla en el programa, digamos, con estas dos obras tan grandes que estuvimos tocando en el programa anterior, lo que comentó Antonia, Haydn y Mendelssohn, y Trinidad Winnet, que es la compositora de esta obra. Nada, fue muy bonito, a la gente le encantó también. Y nada, muy felices nosotros también de hacer ese trabajo. Creo que tenemos un poco esa responsabilidad también, o al menos yo lo siento así, como que sentir la responsabilidad de ya, nosotros también tenemos que dar como un espacio a gente que incluso tiene menos espacio que nosotros, tal vez, Por supuesto. de hacer música o de que la música llegue, digamos, a un puerto. Oye, pregunta, ¿tenía esta compositora, su obra se enmarca en algo tonal, por decirlo de alguna manera, o investiga cosas más contemporáneas, más atonales? Es más bien tonal. La Trini trabaja con un lenguaje bien, ¿cómo se puede decir? Como bien mágico. Sus armonías son súper transparentes, son translúcidas, son cristalinas, son suavecitas. Es como de verdad estar escuchando algo con terciopelo. Es muy, muy agradable. Como decía Ana, ella nos compuso este cuarteto número uno, Ocaso en Valparaíso, que hace relación a el atardecer que ella veía desde la casa de su madre Ya. en Valparaíso. Nos juntamos, de hecho, a trabajar con ella el año pasado, nos escuchó la obra y trabajamos con ella, qué cosas podíamos mejorar, qué cosas quería que ella se viera en el cuarteto. También fue era como un estudio que ya había hecho antes para la universidad y que adaptó para nosotros y le hizo algunos cambios y todo eso. Ya. Trinidad es una compositora muy genial y es muy joven, ella tiene 23 años, si no me equivoco, 22 23 años. Es muy joven, también estudió en el mismo instituto que estudié yo y Matías. Ya. Sí, es muy seca y bueno, ahora nos escribió otros movimientos tipo suite. Y son cuatro movimientos ahora que tienen relación con todo un día, es muy linda. Está el amanecer, ¿cierto? Está el ocaso, está el crepúsculo. Toda una suite como relacionada a cómo se ve el cielo durante un día. ¿Cómo sonaría eso? O sea, Sí. no ha sido como fácil montarlo, ¿no? Como que, no sé, por decir algo, tú ves como figuras grandecitas, como blancas o redondas, y con pulsos tranquilos, y tú dices, bueno, esto no va a ser tan difícil de lograr encajar. Y en el tercer compás ya uno está como, no sé dónde estoy pisando, realmente. Es porque, claro, es como muy etéreo, pero lo que dice Lando es como muy cálido, ¿no? Es como que te envuelve, entonces puede ser, como no puede ser, como que tú, es como esa sensación de estar soñando, ¿no? Entonces no sabes si es realmente real o lo estás soñando, ¿no? Qué Esto, buen punto ese, ¿eh? Qué buen punto eso ese, tiene la la verdad. música de Trinidad y la recomiendo 100%. Como cuarteto lo que hacen es que se sientan, hacen una reunión y empiezan a pensar en qué pueden tocar o ya tienen alguna idea, porque me imagino que tienen distintos repertorios para el año o hacen un repertorio para todo el año, por ejemplo. Estoy inventando, pero no sé. ¿Cómo lo manejan?
Mati, no sé si de repente quieres contestar. Sí, voy a darte un pie a ti porque tú tienes un poco más el tema organizacional. Yo igual, hay hartos puntos en los que estoy desde el principio, porque yo igual, yo soy pareja de Camila. Entonces, desde el Ah, bueno. principio, sí, entonces desde el principio yo estaba como cerca, sabía del proyecto, ensayaba por acá, veía, le ayudé con alguna pequeña cosita, incluso antes de ser parte del cuarteto. Entonces, también estoy incorporándome realmente a los pasos reales del cuarteto, más que mirarlo desde lejos. Ya. Pero igual a veces pasa que, por muy cliché que suene, a veces la música, que quería decirlo desde un comentario que se dijo antes, a veces la música es un poco nuestro jefe en el ensayo, más que pensar que alguno de nosotros tiene un liderazgo con respecto a las cosas, un poco tenemos que apuntar a eso y también, y que por eso quiero darle un poco el pie a Ana, pasa que se han ido dando fechas, oportunidades, conciertos, participaciones. Aquí tal vez estoy haciendo un poco un spoiler, pero también tenemos pronto un viaje, que a veces ese tipo de cosas condicionan un poco de tenemos esto, tenemos que preparar, tenemos esto antiguo, tenemos esto nuevo, cómo generamos un programa y lograr hacer una buena curatoría, ¿cómo se llama?, de un programa y que sea un programa que tenga una línea, que se sienta que no sea todo igual, pero que no sea todo tan distinto que se sienta inconexo, sino que generar una línea y siento que un poco en base a eso todos conversamos con propuestas de un lado o de otro, conversamos como, ya, entonces falta un poco de esto, falta algo chileno, falta algo más contemporáneo, algo más, como más antiguo. Entonces, finalmente, igual pasa harto que ahora que estamos armando hartos repertorios, bueno, yo me estoy sumando a repertorios que tenían de antes, pero ahora que no tenemos aún como un bagaje que digamos, tenemos todos los cuartetos de Beethoven tocados, dos de Shostakovich, tres de, sino que tenemos que ir armando un poco en base a, tenemos esto para poder hacer un programa que tenga una congruencia en su totalidad. Tenemos que agregar algo, por ejemplo, ya un Beethoven, que ahora es el caso de la última obra que agregamos, y tiene que ver un poco con esta, con una línea de un concierto. Perfecto, perfecto. Oye, bueno, se me ocurren ahí un par de preguntas, pero que necesariamente tienen que ver, me imagino yo, el repertorio con el tema de la audiencia, porque, claro, tal vez más difícil que ustedes digan, no, nosotros somos un cuarteto que va a tocar música de miento, no sé, clásica o barroca, y nos vamos a quedar en ese periodo, y nos vamos así, nos vamos a especializar en ese periodo. Y por otro lado, claro, dejar fuera a Shostakovich o dejar fuera compositores del siglo XX tonales incluso, o incluso hacer cosas más tonales. Yo me imagino que eso tiene que ver con una decisión de ustedes, acá va la pregunta, o, o depende un poco entre comillas, del público, porque de alguna manera el repertorio también te abre puertas, ¿cachai? Porque la gente no está tan educada todavía en Chile, por lo tanto puede ser más reacia a un repertorio que no conoce, y si no conoce los compositores dicen yo no quiero ir a esta cuestión. Te estoy inventando, ¿cachai? Pero no sé, ¿eso influye? Me imagino que sí. Claro, un poco eso es, con otras aristas también, un poco eso es lo que apuntaba, que de repente uno tiene que hacer una curatoría de un programa donde uno dice, por ejemplo, si nosotros presentamos la música de Trinidad Winnet, por ejemplo, que sí va a ir, y presentamos como lo mismo, inventando también un programa que sea completo de solo Trinidad Winnet, tal vez hay gente a la que le llame más la atención por ser algo distinto, pero también hay gente que tal vez diga, oye, pero no hay un Mozart, un Beethoven, un Vivaldi, un Shostakovich. Entonces, también a eso me refiero de ir mezclando, ir tomando cosas que tenemos, cosas nuevas y, por ejemplo, decir, ya, vamos a sacar esto de aquí, vamos a poner esto otro y creo que todo va en esta conversación, va tácitamente en cada una de nuestras mentes cuando lo conversamos de qué puede gustar, qué puede no gustar, qué nos interesa a nosotros mostrar, qué nos interesa a nosotros trabajar también como músicos, porque además es una, como para cerrar mi idea, un poco igual muy mágico y muy interesante para nosotros, muy nutritivo para nosotros ir aprendiendo, porque porque entre nosotros aprendemos mucho, no es simplemente una cosa de que nosotros estemos
dando una cátedra sobre lo que cada uno de nosotros sabe, sino que yo aprendo mucho en los ensayos de cada una de mis compañeras de sus conocimientos desde otra visión que tienen de la música y también nos interesa harto como decir, ya, trabajemos esto porque para nosotros puede ser un aporte y al público le va a ser un aporte. Entonces hay que encontrar todas las aristas donde una obra diga, ¡pum!, tiene el match perfecto de va a gustarle a la gente no la conoce tanto, o sí la conoce mucho, o no la conoce en absoluto, y nos va a aportar a nosotros también. Perfecto. En la música es como es un arte que tú puedes llevar de una parte a otra, tanto físicamente, entre comillas, como geográficamente, como temporalmente, ¿no? Porque, por Tal ejemplo, si cual. tú quisieras ver la Mona Lisa, ¿no? Tú tienes que ir a Francia, estar ahí frente a ella y puedes plasmar, ¿cierto? Como una impresión y la guardas y bien. Pero si tú quieres escuchar, por ejemplo, una obra que es patrimonio de la humanidad, como la novena de Beethoven, la novena de Beethoven está siempre sonando, así como en todas partes, ¿no? Sí. Entonces es como que la música también viene a ti, como que el patrimonio viene a ti. O sea, nosotros tocamos ahora, vamos a hacer Beethoven, y estamos trayendo una obra, ¿cierto?, de otro continente, de otra época, de un compositor que es súper diferente a la gente. O sea, es la música la que se acerca. Y eso es súper difícil de lograr en el arte, ¿ya? En las distintas áreas del arte, artes visuales, artes escénicas incluso, ¿cierto? ¿Para qué hablar de la arquitectura? ¿Cierto? Entonces, como que eso yo se lo trato de contar a la gente que es diferente, esta cualidad que tiene la música. Y, y claro, cuando tratamos, por ejemplo, de armar un programa, ahora que estamos tocando, ahora lo que vamos a tocar próximamente es el cuarteto de Beethoven, número 4 en do menor. Vamos a armar la obra de de Trinidad Winner y vamos a armar, ya vamos a tocar el cuarteto de Félix Méndez, número 6 que hablaba Land. Luego de eso, por ejemplo, tenemos pensado tocar obras de Satie, una obra de Satie, un arreglito. Ya. Y, por ejemplo, para el segundo semestre ya tenemos otros programas. Y ahí ya pasan otras músicas, otras épocas. Tenemos Perfecto. compromisos con José Luis Urquieta, no sé si tú Sí, ubicas, es perfecto. Toca un oboe. muy buen oboísta. Y con él también tenemos un programa súper variado que incluye un cuarteto de Mozart y también una obra de un compositor chileno, que es Fernando García. Ya. Y ahí también va a haber un estreno. Y posterior a eso tenemos dos quintetos con piano, que es el quinteto de Borja y el quinteto de Schumann. Bien. Y finalmente uno trata de Harta alguna manera. pega. ¿Cómo? Harta pega. Sí, es De harta pega. entender. Entonces, claro, ¿sabes qué? Lo que sí nos ha pasado es que cada vez el trabajo se hace más rápido ya. O sea, estoy hablando de título personal, pero siento que cada vez podemos concretar nuestras ideas un poquito más rápido. También nos ha hecho bien en el tener más ensayos, en conocernos más, ya tener como conciertos en el cuerpo, porque uno ya sabe cómo uno responde, cómo va a responder el otro, y tomas decisiones pensando en que en momentos de tensión o en momentos no sé, de las menores condiciones posibles, tú puedes como responder bien como George, como George. Ah, ok, de más. Oye, ¿y ensayan todos los días? ¿Cómo, cada cuánto ensayan? Nosotros ensayamos 2 veces a la semana. ¿Ya? Antes era una vez, ¿Ya? porque, bueno, todos tenemos muchos trabajos, como dije, es muy difícil encontrar un momento en el que estemos. De hecho, en un momento estábamos buscando, era como ya, el lunes a las 6 de la mañana, ¿qué les parece? Así como todo el mundo durmiendo y nosotros estudiando a las 6 de la mañana. Ensayamos 2 veces a la semana después de que volvimos de Brasil. Nos dimos cuenta de que necesitábamos más tiempo de estudio. Bueno, también los profes allá nos dijeron que era muy importante que nos juntásemos más tiempo porque necesita más tiempo. O sea, música de cámara, 3 horas se te pasan así volando, no así uno estudiando solo, 3 horas es mucho tiempo, ¿cierto? Pero con un cuarteto se pasa así, volando, pensando en que tocar una obra de pe a pa, por ejemplo, son 40 minutos. Entonces ya si uno quiere ver una pasada completa ya son 40 minutos, si quieres ver el programa completo es 1 hora 15 y ya se te fue la mitad del ensayo, solamente una pasada general. Listo. Ah, Eh, sí, claro. entonces ahora estamos 2 veces a la semana y nos ha hecho súper bien. O sea, personalmente yo lo siento súper, súper bien. Como que siento que, como decía Ana, todo fluye más rápido, todo es más veloz. Sí. Oye, qué buena, qué buena. Oye, ahora les voy a proponer un desafío que
Yo voy a hacer, tengo preguntas, el que quiera va a responder. Así que voy a partir con las preguntas. Primer concierto que recuerdas haber visto. Yo puedo responder ese. Va. Yo recuerdo, era muy chiquitito, estaba en San Antonio y fue una orquesta, yo no sé cuál era, no sé cuál era, pero me acuerdo que quedé maravillado viendo esa orquesta y me empecé a acercar. Estaba en la mitad del pasillo y empecé a moverme hacia adelante, sin darme cuenta, hasta que llegué a estar sentado en el suelo entre medio de las dos primeras bancas de la iglesia y yo sin saberlo, el alcalde que estaba al lado mío se mueve para un ladito y me dice, ven, siéntate acá. Y me senté al lado del alcalde y me quedé mirando el concierto, pero pegadísimo. Yo ni supe quién era el alcalde, terminé, estaba mirando, me acuerdo mucho haber visto como el reflejo del piso como de ajedrez en los instrumentos y escucharlo y quedé así impactadísimo. Después vuelvo donde mi familia y me dicen, oye, estaba ahí sentado al lado del alcalde. Y yo así como, ni supe, en ese momento para mí era una gran figura el alcalde y ni supe porque yo estaba embobadísimo con la música. Te loco la experiencia y no te acuerdas qué concierto era. No, no, en absoluto. Es que yo tenía muy poco conocimiento. En mi casa igual les gusta que suene a veces algo, pero como de que en mi casa se haya dicho alguna vez la palabra más allá de, no sé, Mozart, no, Mozart, Beethoven, tal vez alguna vez escuché esos nombres en mi casa, pero más que eso no. Entonces yo era instrumentos, ni siquiera yo sabía lo que era la viola en ese concierto, por ejemplo. Yo honestamente no, no me acuerdo. Yo creo que debería haber sido algún concierto de la orquesta municipal a la que yo pertenecía cuando era muy niña, la de San Antonio, y uno siempre veía a los más grandes tocar el repertorio de los más grandes, ¿cierto? De orquesta juvenil, yo iba a la infantil, tocaba violín 3 mientras estaban mis compañeros que tenían, no sé, 15 16 años que tocaban violín 1 violín 2 así, no sé, Piratas del Caribe, como Señor de los Anillos, cosas así como muy juveniles. Sí, pero bueno, como igual que el Mati, yo creo, en mi casa tampoco había mucha música sonando, mucha música clásica. Mis papás eran más de música popular, harto Pink Floyd, harto Silvio Rodríguez. Esa música a mí me encanta, de hecho, yo amo a esas personas. Sí, sí. Pero no había mucha música clásica, de hecho soy la única músico de mi familia y no me precede nadie tampoco. Era, la primera. Eh, sí, soy la primera que se dedica como a esto. Oye, ya, la otra pregunta es, compositor que te toca el alma siempre. Qué difícil. Absolutamente y sin duda, y yo creo que no voy a dar mi opinión, voy a decir una verdad, le duele a quien le duela. Yo creo que está Bach y está todo lo demás. Yo creo que está Bach y viene todo el resto. Ya. No hay nada más lindo que las pasiones, que las cosas que compuso para violín, las suites para cello, por supuesto, que son una joya que nos entregó, nos dejó 6 preludios increíbles. No, Bach es otra cosa. Yo creo que Bach es eh, un regalo que nos dio el universo a la humanidad y Sí. que espero que se prevalezca y me siento muy afortunada cada vez que puedo tocar Bach, que cada vez que puedo escuchar Bach, el arte de la fuga es increíble. Yo creo que es lo más cercano al paraíso que tenemos en la tierra. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Agregar a eso que el rey del pop, Mozart. El real rey del pop histórico en esta época, ok, Michael, un seco, pero históricamente el rey del pop, Mozart. Mozart. A ver, Yo quiero agregar, sí, dale, dale. yo quiero agregar un compositor que siempre siento que está infravalorado, siempre que lo toco, y es Dvorak. A mí me encanta Dvorak. Sí. Mira, O sea, la sinfonía, sobre todo Brahms también. A mí me encanta Brahms. Como que siento que si me preguntas como qué música así como que se me paran los pelos, yo creo que Brahms. ya, Más bacán. a modo personal, sumándome a lo que decía Cami, ya que tú nos estás haciendo este desafío, igual te propongo, Borjak, como dice la Cami, no es de los primeros que uno escucha cuando uno busca, no sé, en internet los compositores más icónicos. Claro. Borjak tiene muchas cosas para distintas instrumentaciones y uno puede encontrar sextetos muy lindos. Me parece que tiene sextetos. Bueno, todas las orquestaciones, todas las instrumentaciones de Borjak le quedan así, pero impecable. Siguiente pregunta es, ¿qué obra amas pero que te da miedo tocar?
Es como un listado infinito, yo creo. Todas. Todas las que existen. ¿Tienes tiempo? Mira, Una. no, ¿tienes lápiz y papel? Te lo Eh, mando por Excel. sí, Ah, hoy. mira, hay más de una. Son... Personalmente siento que es que ya uno cuando se profesionaliza empieza a tocar en obras a otro nivel, pues, que ya escapan como de lo estudiantil, ¿cierto? Requieren mucho más tiempo de trabajo y mucho más cranearse las frases, cómo hacer esto, dedajes, arcos, cosas que pensar. Para mí, siento que una obra que yo amo para violín, que amo así, violín solista, es el concierto de violín de Beethoven. A mí me encanta, es una obra bellísima, que técnicamente uno diría no es tan difícil porque no es tan virtuoso, ¿cierto? Como por ejemplo un Brahms o un Tchaikovsky o no sé, un Sibelius. Pero Beethoven es, esta palabra la he ocupado mucho en esta entrevista, pero es muy transparente. Es como el cuarteto que estamos tocando ahora, o sea, hay una nota que se mueve un poquito y se nota de inmediato y te puede arruinar una frase o un discurso. Entonces siento que es súper delicado y al mismo tiempo Beethoven está en esa transición, ¿cierto?, entre el clasicismo y el romanticismo. Entonces este concierto para mí es como que tiene de ambos mundos. Tiene una furia y también tiene como esa llamita, ¿cierto?, interior de Beethoven, pero también tiene la delicadeza del clasicismo, que es algo muy sutil. Esa es como, para mí, una obra que me encanta y que me da mucho miedo tocar, porque tocarla bien es muy difícil, muy, muy complicado, sí. Yo quiero decir, en lo personal, el concierto para cello de Schumann, de Robert Schumann, es una obra súper difícil técnicamente. Es un concierto más cortito, por ejemplo, que no sé, el Dvorak, con mismo concierto para cello, pero tiene estos cambios de caracteres y tiene como esta intensidad de que, bueno, Schumann lo estaba pasando pésimo cuando lo escribió, entonces tiene como mucha carga, siento. Y además siento de que es como para una persona que es bien madura, que ha vivido mucho, que tiene mucha sabiduría en el cuerpo, y yo no Wow. me siento así porque soy muy joven, muy, muy joven, nada. Y eso, y a nivel de cuarteto creo que hay dos obras que me interesaría explorar, pero con mucho miedo. Una que es el cuarteto de Ravel, porque considero que tiene mucha dificultad técnica directamente de armonía y creo que Perdona, no hay, perdona ese no hay cuarteto, llegada. perdona ese cuarteto donde hay un movimiento que es puro pizzicato, ¿no? ¿Dice? El cuarteto de Ravel. Hay Pam, un... pa, pam, pa, pa, pam, pa, 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 pam, pam, Exacto, ese. Sí. Es el peludo. ti, Ay, gracias. tiririrí, Es que tiririrí, tiririrí. los perdí, No, escuché que como decía gritaba que y es escuché un, pi, 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 pi. es un cuarteto que hay un movimiento que es puro pizzicato. Cuarteto de Ravel. Entonces, ese y el arte de la fuga creo que también, si bien Sí, no es como una obra de cuarteto emblemática, creo que no se toca tanto o no se coloca tanto en esa categoría. Creo que todo lo que es Bach, bienvenido sea. Con Ok, susto, pero con amor. ok, ok, ok. Yo Sí. puedo continuar brevemente. Para mí sería revisitar un concierto que toqué en mi título, pero que, claro, en el proceso de título uno está sacando adelante un concierto completo más que dedicándose tanto a algo, pero para mí yo creo que sería en repertorio solista el Bartók, el concierto de Bartók de viola, que es, tiene un lenguaje, sobre todo tiene un lenguaje muy difícil que las notas, o sea, técnicamente es muy, muy, muy exigente, pero pasa que uno lo escucha la primera vez y la segunda y la tercera, y uno dice, ¿qué es esto? A mí me pasó las primeras veces como notas sueltas, esta parte son notas sueltas y después uno entiende que tiene cierta conducción o algo así. Entonces, la verdad, sí, a mí todavía me da un poco de miedo a volver a aventurarme a reexplorar Bartok. He estado con Walton ahora que es un poquito más, más relajado antes de volver a explorar Bartok. Y con respecto a música de cuarteto, sumándome a lo que hizo Ana, sería algo
un cuarteto, yo no me he metido tanto, pero lo he escuchado un par de veces que se llama Música de Feria de Silvestre Revueltas, me parece. ¿Ya? Eh, que es complejísimo, complejísimo. No es la obra más bella que uno puede escuchar, como de grandes melodías, pero Música de Feria de Silvestre Revueltas es un desafío que yo ni siquiera he pensado con ningún cuarteto, como, oye, podríamos tal vez. No, aún no. Yo la escucho en YouTube, nada más por ahora. Ok, ok. Qué heavy. Para mí, bueno, en general los conciertos de violín, no sé si lo siento como miedo, pero como que les tengo respeto. Como ya, se viene un trabajo intenso. Eh, Sí, claro, claro. entonces, en general, bueno, los grandes conciertos de violín, Isaí también, las sonatas de Isaí también las tomo así como con mucho respeto, porque es como, oh, ya. Y de repertorio orquestal, yo diría que una obra que me da mucho miedo tocar, que es como, bueno, así como, ¿cuándo la voy a llegar a tocar? Don Juan de Strauss. Don Juan. Hay, sí, hay un extracto que siempre piden en las orquestas que es súper difícil, que siempre, para los violines en general, siempre lo Y piden, las violas. y es como, sí, pero es como ya, como Don Juan. Y cuando he visto las orquestas, cuando lo tocan, como ya en concierto, también yo escucho ese extracto y es como, guau, como cómo lo Wow, tocan todos juntos así. se aprieta la. Sí, entonces yo creo que esa obra es como la que me daba un poco, eso sí, como miedo de llegar a tocar, pero bueno, ojalá llegar a tocarlo. Wow, qué heavy, qué buena respuesta, me encantaron todas. Ahora los voy a llevar por otro lado. ¿Quién es el que llega siempre justo a la hora? Creo que yo. O sea, el año pasado era yo la que llegaba siempre como justa. Pero a veces nos turnamos. A veces nos turnamos, sí. Qué divertido. A veces Pasa también que, soy yo, vivo muy lejos de a veces, o sea, es que ensayamos dos lugares ahora, últimamente, claro. Ya, y vivo muy lejos, entonces tengo que cruzar una carretera y a veces, no sé, basta con que choque un auto y ya, y listo. Sí, por mucho que tome claro. la micro temprano, ya no llego. En nuestro caso no llegamos tan tarde con Cami, pero pasa que tenemos el beneficio de que a veces los ensayos son en nuestra casa, entonces llegar tarde no está muy en las posibilidades. A veces sí debo admitir que yo estoy todavía terminando de comerme un pancito cuando llegan las chiquillas, creo que eso puede contar como que llegué tarde, pero no llegué tarde. Y ya, otra pregunta. ¿Tienen alguna cábala, por ejemplo, alguna ritual antes de tocar? ¿Tenemos? ¿Tenemos? Sí, como cuarteto. O Como algo cuarteto. que dice ya, antes de tocar yo me desabrocho el cordón del zapato. Ay. Creo, bueno, una vez como que hicimos una respiración en conjunto y nos funcionó. Esta respiración de inspirar, aguantar un tiempo y botar lentamente, así. Ah, ok. Entonces, eso nos sirvió, pero creo que hay como algo que siempre hacemos, que es como que no nos hablamos mucho antes del concierto, me refiero como a la instancia de camarín, ¿no? Como esos 10 minutitos antes, es como que estamos todos muy concentrados en lo que tenemos que hacer, como que obviamente nadie está en el celular, bueno, estamos todos concentrados como realmente en lo que viene. Igual es harto, y a veces como una hora de música es harto, Sí, pues. entonces uno tiene que estar bien ahí como siempre adelantado a lo que va a venir. Mm. Entonces, pero entonces no se genera esa comunicación así como que de estar conversando, no. Como que no sé si cuenta como cábala, pero al menos es algo que ya se nos ha repetido, como y se da naturalmente, ¿no? Que cada uno está como concentrado y ya, luego ya en el escenario ya ahí podemos como mirarnos y conectar y por lo Sí, general también esperamos claro. harto que haya silencio antes de partir Son para los a tocar, minutos esperamos antes. como que el público se acomode bien, que ya haya como la mayor cantidad de silencio o indicativos de silencio para comenzar también. Creo que eso igual es algo que nos ha ayudado como a bajar la tensión, porque cuando tú partes tocando y la gente se está sentando, acomodando, eso es como que te genera tensión, como que no sabes si lo están reaccionando porque estás haciendo algo mal, por ejemplo. Desconcentras, pues. Sí, claramente, claramente. Ya, la siguiente pregunta es, ¿con qué
artista, vivo o muerto, soñarías tocar? Yo tocaría con uno muerto, pero Eh, con uno vivo, con Agustín Hadelich. Es como de mis violinistas favoritos, vivos y jóvenes. Él está en sus 30. También con Hilary Hahn. Bueno, cuando yo era pequeña tenía referentes muy femeninos, más femeninos que masculinos. Estaba la Janine Jansen, la Hilary Hahn, la Julia Fischer. Ellas eran como mis referentes, la Vilde Frank, violinistas mujeres referentes en mi vida. O sea, todas ellas están vivas, con todas ellas me encantaría tocar. Y alguien fallecido, eh, un compositor así como que está medio loco, podría ser. Yo siento que Beethoven igual estaba medio loco. Bacán haber tocado con él. Sí, alguna sonata para violín. Bueno, yo comparto, o sea, músico clásico vivo, comparto igual lo de Agustín Hadeley, como que también es mi violinista favorito, entonces me encantaría tocar con él. También otra cosa como muy fuera de la música clásica, entre comillas, a mí me gusta mucho la música de película, me gustan mucho las bandas sonoras de películas, entonces si pudiera tocar una orquesta, no sé, de Hans Zimmer o algo para película, como que me ok, encantaría, como que un sueño también que tendría. música para cine, mira. Eh, y como compositor fallecido, no sé, la verdad es que me hubiera encantado conocer a Mozart, como que hubiera sido muy entretenido llegar a tocar con él, entonces, En mi caso de artista, bueno, voy a responder un poco en la misma línea primero sería en mi caso Tabea Zimmerman o Timothy Riddle, que son dos de los violistas que yo considero más así como que están haciéndolo lo mejor. Para mí son referentes totales. Yendo un poco al lado popular y de los vivos, a mí me encantaría tener la oportunidad de que justo viene a Chile con Silvio. Con Silvio para mí sería un sueño, pero enorme. Y sumándome a a los compositores muertos, yo creo que Beethoven bueno, por la perso y también porque era violista. Entonces, Ah, sí, ¿ah? Eso no lo tengo sabía. entendido que sí, tengo entendido que sí. De hecho, se supone que uno de los conciertos lo hizo para tocarlo con un amigo, el de cello, el que es de violonchelo, que de hecho se llama, no sé si tú sabes que hay unas cosas que son, ¿cómo se llamaba? Como que es para, por ejemplo, hay unas partes que son para corno obligado, o sea, tiene que ser un corno y no es como el corno uno corno 2 corno 3. Eso según entiendo, tiene una bromita ahí que dice para lentes obligados. Y me Ah, parece que ese dúo que es para viola y cello de Beethoven, Elle Glasses dice, como no sé cómo se pronuncia porque no es en inglés, pero dice así como que debe ser con lentes y tengo entendido que tenía un amigo chelista con el que quiso tocar eso. Uy, no sé. Lo que pasa es que siento que los chelistas que admiro mucho, entre ellos inmediatamente Yo-Yo Ma, Sol Gavetta, creo que yo soy muy feliz escuchando. Como que si tuviese la oportunidad de volver a escucharlos, lo escucharía. Más que como esa sensación de querer tocar con ellos. Pero sí, tocaría feliz, 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 feliz con un pianista, Claudio Raúl. Yo admiro mucho la carrera que tuvo Claudio Raúl. sí. De hecho, bueno, la chica, ¿sabes? Yo soy un poquito obsesiva a veces. Y yo, por ejemplo, todas las noches me duermo escuchando sus nocturnos, los nocturnos de Chopin. Si bien como que Claudio Raúl fue como muy alabado por la crítica por las interpretaciones de las sonatas de Beethoven, porque es como nieto de Beethoven casi. Yo creo que él fue un pianista excepcional, que acá en Chile no se nombra como se debe, y yo sería tremendamente feliz de hacer cualquier sonata para cello y piano con él. Bueno, ya no se pudo. Y del pasado, 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 bien pasado, volvería al Bach a preguntarle cuáles fueron los arcos que él quería escribir para la suite de Bach de cello, porque en el fondo nosotros no tenemos como su manuscrito. El manuscrito que manejamos es el de Ana Magdalena, su esposa. Ella, bueno, trabajaba un poquito haciendo eso como copista de Bach, de su Ya, esposo, ya. y entonces ella tiene un manuscrito, pero de Bach no hay nada. Entonces tenemos muchas ediciones, todas formales, todas académicas y con muchas variaciones de arco, pero que varían en las frases. Entonces yo incluso a veces he soñado que conozco a Bach y le pregunto cuáles eran los arcos.
Así que eso es como lo que más sueño como de viajar al pasado. Ya, y la última pregunta para no perseguirlos más. ¿Si han tenido algún fail en el escenario, así como, guay, y si sobrevivieron? Yo puedo partir. Yo tengo una historia bien chistosa. Primero me acordé de un solo que tuve hace poco y que me quedé medio en blanco. También tuve que improvisar, pero salió bien, así que no, me acordé de eso por la similitud nomás, pero me acordé ahora, una vez estaba, creo que era como 2015, 2014 tal vez, estaba en un festival, en un campamento, perdón, en Purén, con Alejandra. Sur. Sí, sí, estaba ella dirigiendo, de hecho estábamos tocando la quinta de Beethoven. Ya. Estábamos ya en el cuarto movimiento, reexpone tan, 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 y la viola tiene así todo, puro trémolo, tan, 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 y se me reventó el arco. Se me reventó Oh, el arco y hay un video, pero de un teléfono antiguo, entonces se ve así chiquitito y muy pixelado, pero se ve como yo estoy tocando, se revienta, hago esto y caen los pelos así. Y yo me quedo así todo el resto del movimiento y solo doy vuelta la hoja a mi compañera de atril. Ese lo recuerdo y bueno, mucha gente con la que no nos vemos mucho, que nos vimos en esa vez, se acuerdan mucho de mí por esta por eso, explosión del wow. arco en concierto. Pero gran fail eso. Sí, Le estaba dando todo y el arco murió. así mismo. Qué buena, qué buena, qué buena. Yo sigo. Un evento muy traumático dentro de mi carrera. Estaba en un examen de violín en la carrera, creo que iba en segundo año de universidad y tenía que tocar de memoria la sonata número 3 de Isaí y para violín solo y el último movimiento de la partita 3 de Bach. Y bueno, toqué Isaí, y tenía que tocar también el 24 de Paganini y todo eso de memoria sin partitura. ¿Ya? Y la que siempre me costó más memorizarme era Bach, porque Bach hace algo que hace siempre, que va por la mitad y repite algo muy parecido al comienzo, pero sigue y no es lo mismo del comienzo, entonces uno se confunde mucho. Y este movimiento era bien repetitivo y me acuerdo que empecé con eso. Y estaba llegando casi al final, me faltaban como unos 4 sistemas, muy poquito, y me voy a una parte del comienzo y Oh, yo sigo tocando y digo como, esto no es acá. no puedo terminar, no puedo terminar y sigo tocando y llegué al mismo punto y me devolví de nuevo. Entonces estaba muy bloqueada, no podía. Está Y como estaba mi en un loop, profe, ¿ah? está como en un Sí, loop. estaba Sí. como y estaba mi profe ahí al frente, estaba la comisión. Habían compañeros viendo el examen y yo bajé el violín y dije, profe, lo siento, pero yo no puedo seguir porque no me acuerdo. Y mi profe era como súper estresado porque él se ponía más nervioso que nosotros en los exámenes. Entonces dijo, pero ¿cómo? No puedes. Y me pasó su tablet, me lo puso en un atril y me dijo como ya toma, sigue. Y me pasó eso, me lo puso en atril, seguí, pero eran otros dedos, eran otros arcos. Entonces terminé así como pude nomás el examen. Afortunadamente lo demás sí lo pude tocar de memoria, pero eso no, fue imposible. Y es como lo que recuerdo así, es como lo peor que me ha pasado como en vivo. Wow, wow. Ya. Es que, ya, buena, qué buena, qué buena. Pobrecita. Yo no sé si, o sea, no tengo como un fail tan grande, creo. Pero en mi título estaba tocando el concierto de Korngold, toqué el primer movimiento Ya. y eso era como lo último del título y me equivoqué en la escala del final. Así como en los últimos dos compases del concierto y de todo el título me equivoqué como en llegar a la escala y como que el pianista se quedó así y como que tuve que repetir la escala y eso fue como el fail que tuve grande. Wow, Pero como que siento que inolvidable, inolvidable además. sí, Como yo marcado esa cuestión. sí, como que terminé y fue como, puta, así como, qué lata. Pero Sí. igual lo recuerdo con mucho cariño, como que, bueno, ya está.
Pero en general a mí, por ejemplo, la memoria me pone muy nerviosa, como que es un factor que me importa mucho. O sea, ya el año pasado tuve como algo súper traumático en una masterclass, como que se me olvidaba cada rato, pero bueno, no sé, al final como que trato de abrazar un poco esos momentos y no sentirlos como tan traumas, no sé, No, súper como que claro. son cosas que pasan. Igual, donde más me sentí expuesta y como con mucho fail fue una experiencia que tuve bueno, esto es un poco fuera de como del contexto clásico también. Tuve clases de jazz en un diplomado que estuve haciendo ¿Ya? y ahí era como muy de estar casi sin nada así tocando. Como que nos daban una melodía, ya aprendanse el tono, y ahora toca sola 16 Claro, compases claro. y dale. Yo creo que esa ha sido como la experiencia más de salir de mi zona de confort que he tenido en la vida. Ah, Así, mira, sí. interesante. Y es heavy porque, bueno, a nosotros no nos enseñan a improvisar, o sea, Oh, los músicos clásicos como que nunca. Y claro, uno no tiene partitura y tampoco uno tiene miedo de olvidarse de algo, pero al final es como ya, toca. Y uno se siente casi como que no sabe tocar. Así como ya que, como a dónde, así como de dónde empiezo. claro, Entonces claro. creo que eso ha sido y más encima tenía clase toda la semana, entonces casi era como dolor de guata ir a esas clases. Eh, pero creo que eso ha sido como el mayor fail que he tenido. Wow, wow, wow. No, qué positiva, Camila, súper bien, igual, para enfrentar como la enseñanza. Es que no queda de otra tampoco. Sí, sí. Yo fue para un control técnico, que fue, menos mal, fue como súper en privado. Ya, Y que estuve tocando un estudio que era con Spicato, que es una técnica de arco bien particular. Entonces Picato, probé ok. muchos arcos antes y estuve mucho tiempo como, oye, fue un parto realmente estudiar esa cuestión. Y justo cuando faltaban como 5 minutos para que pasara yo, estaba tocando lo anterior, el arco me explotó. Entonces ahí todo el trabajo previo que yo había hecho de conexión con el arco, estudiar mi arco, se difuminó, yo tenía que pasar y no sabía qué hacer porque no tenía plan B, porque solo había estudiado con ese arco y era muy difícil de lograr. Entonces fui a la sala de al lado, donde estaba tocando tus compañeros, le dije, préstame tu arco, tengo que pasar y no tengo arco. Y pasé derrotada. O sea, entré derrotada diciendo, no, esto no va a funcionar, no va a funcionar. Y fue horrible, o sea, no tuve tiempo de probarlo, nada. Ya. Y según yo me había ido súper mal, entonces fue como, pasé varios días esperando la nota pensando que me iban a echar de la universidad prácticamente del país. Yo en mi mente era así Pobre. y nada, me fue súper bien. Me saqué un 6,6 y pasé varios días sufriendo pensando que me iban a desterrar. Pero al final uno Básicamente, a claro, veces así sufre como a más la por lo que cárcel. piensa que... Sí, uno sufre más por lo que piensa que por lo que realmente pasa. Así Pero, que de ahí en adelante dije, no, ya no sufro más. No sufro más por esto. O sea, incluso el día de mi título dije, ya, basta, no voy a sufrir por esto, sí. Y si en el peor de los casos me paro y me voy, y bueno, nadie se muere, pero no voy a sufrir más. Y me ha funcionado. no, súper, súper. Gracias por tu pregunta. Se revivieron un par de traumas, pero no pasa nada. Pero mira, yo me quedo Salud, con, yo creo salud que con mató, café. yo creo que mató un poco como dice Camila, creo que son experiencias súper necesarias y qué bueno que todos se la toman así como con humor y tú miráis para atrás y decís, chuta, igual aprendí de esto fuerte, es como estar arriba de un escenario, a mí, bueno, a mí me ha tocado estar como música más popular, pero uno aprende harto y después ya sabéis cómo enfrentar eh, el público, el concierto, y además que, no sé, pero yo creo que en música clásica pasa que tú abordar una obra y tocarla y vivirla y sentirla, que es como el objetivo, me imagino que ustedes se lo plantean, es power, es super power, es intenso, ¿cachai? O sea, porque tú te involucras mucho con la obra. ¿Qué hizo el compositor? ¿Por qué la compuso? A mí me pasa, por ejemplo, harto con el final de la patética de Tchaikovsky, que el último movimiento es súper sentido, ¿cachai? Y abordar eso, tú te estás viviendo esa emoción también, que de alguna manera te permite poder interpretarlo, ¿cachai? Mejor. Entonces, es power, es power. Así que yo creo que yo los felicito, en general, creo que
cómo se vive en la música ha sido súper, súper potente, súper intenso. Hemos estado harto rato, no les quiero quitar más tiempo, creo que ha sido súper, súper entretenido. Siempre yo les preguntaría 15.000 cosas más, por supuesto, pero tendremos una otra oportunidad. Me gustaría que nos volviéramos a juntar y que ustedes me contaran cómo les fue este año, cómo les fue en todos los proyectos. Espero conocerlos, yo creo que voy a ir en alguna parte, si no voy a Viña, los veo acá en Marcoleta, pero nos vamos a juntar para conocernos y conversar un rato y poder ir a verlo en vivo, po. La verdad es que ha sido súper encantador conocerlo y agradecerles, la verdad, la disposición, la generosidad que han tenido de abrirse a estar acá. Eh, yo he quedado súper encantado, de verdad ha sido un placer enorme conversar con ustedes. Y antes me gustaría preguntarles para las personas que quieren seguir en la pista y quieren conocerlo, eh, que ahí puedan decir ustedes en qué redes sociales los pueden mirar, seguir, si hay una página web, etcétera. Sí, nosotros tenemos un Instagram que se llama Polaris Cuarteto, todo junto, sin puntos, guión ni nada, Polaris Cuarteto. Ahí estamos bien activos. Las redes tenemos varios reels, tenemos publicaciones bonitas de nuestro viaje que fue en enero a Brasil, de nuestro próximo viaje que se viene ahora muy pronto, en junio. Nos vamos a ir por 2 semanas, bueno, 20 días, a San Luis, Estados Unidos. En enero, los profes que nos hicieron clases, que son Ariana String Quartet, son de allá, ellos tienen su propio festival en San Luis y nos becaron para poder ir a estudiar con ellos. Así que ahora estamos, de hecho, juntando nuestros recursos, ¿cierto?, para poder comprarnos los tickets de avión y cumplir este deseo de ir a aprender más con estos profes. Son experiencias súper ricas, son súper encantadoras. Uno aprende mucho de los profes, también de nosotros mismos y de nuestros compañeros. Así que ahí pueden seguir nuestro historial de viaje. También tenemos un link asociado en nuestro perfil con un Drive, donde pueden encontrar una forma de apoyarnos si ustedes desean para poder llegar a la meta de nuestro viaje. Y también están los links de YouTube, donde pueden escucharnos. Están las obras grabadas en vivo que tocamos en FEMUSC, en Brasil, Santa Catarina, en enero de este año, que son obras que estaban así súper trabajadas y súper power porque las estuvimos viendo todo el año pasado. Así que ahí pueden escucharnos, vernos, apoyarnos y seguirnos, por supuesto, en nuestra red social. Nosotros encantados de también haber tenido la entrevista contigo. Muchas gracias por la invitación. La pasé súper bien, fue súper entretenido, fue chistoso. Y me encanta que se abran estas instancias, sobre todo para, bueno, nosotros Cuarteto de Cuerdas es algo un poco común, ¿cierto? En Chile. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, encantadísimo, me encanta. Y darle las gracias de nuevo, bueno, a Ana también por que tuvimos ahí la seguidilla, tratar de conseguir el espacio de poder juntarnos. Eh, Así que nada, pues yo me despido, les mando un abrazo a cada uno, muchísimas gracias y nos vemos o en Viña o acá, nos vemos de todas maneras. Sí, quedas totalmente invitado a todos los Sí. conciertos de Cuarteto Polaris, te lo vamos a estar haciendo llegar igual. Y muchas gracias por promover la música de cámara, la cultura, el arte, por dar este espacio de conversación a temas que de repente es súper difícil tocar. Así que igualmente te agradecemos mucho el interés y te agradecemos mucho también el interés en nuestro cuarteto, porque también eso es un trabajo de descentralización de la música. Entonces te lo agradecemos mucho, 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 mucho. Sí, yo Gracias. también me sumo. Muchísimas gracias por tu tiempo también. Muchas gracias. Un placer. Que estén muy bien, un abrazo, cuídense mucho. Chao, Igual, igual chao, Que que tengas esté que muy buen día. bien. Un Chao, gusto. nos vemos chao. mañana. Ah.